Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y te doy la bienvenida al podcast de Sucedió una noche de la cadena SER. El personaje central de la Semana Santa, Jesucristo, es también el principal protagonista del episodio de esta semana. Vamos a hablar de esos otros Jesucristos distintos a lo habitual que nos han mostrado algunas películas y cantaremos y bailaremos las canciones de Jesucristo Superstar en la sección de Jack Bourbon. Vamos a tener también un recuerdo para Florian Rey, el director español más importante de la década de los años 30 del siglo XX. Charlaremos con el también director Antonio Palacios y, como siempre, jugaremos a las películas a nuestro estilo. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas y bienvenidos a Sucedió una noche. Estamos en Semana Santa y buena parte del programa de hoy va a girar en torno al gran protagonista de estas fechas, Jesucristo. Vamos a repasar, por ejemplo, otros Jesucristos diferentes a los de la imagen tradicional que nos han mostrado algunas películas. ¿Creéis que Dios solo os pertenece a vosotros? Os equivocáis. Dios es un espíritu inmortal que pertenece a todos, a todo el mundo. Y en nuestra sección de musicales... Me sorprende que no tengan canciones de Jesucristo Superstar. Claro que sí las tenemos, porque Jesucristo Superstar es el musical que nos trae esta semana Jack Bourbon. Recordaremos también al director español Florian Rey. Charlaremos con el también director Antonio Palacios y tendremos nuestro habitual juego de las películas. Todo ello a partir de ahora y en los próximos 50 y tantos minutos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El aniversario que celebramos hoy viene del cine patrio. Esta semana, el 11 de abril, se han cumplido 60 años de la muerte de Florian Rey, uno de los directores más importantes de la historia del cine español. Hoy pocos le recuerdan, pero en su día las películas de Florian Rey marcaron época. El 11 de abril de 1935 se estrenó en el Cine Rialto de Madrid la película Nobleza Baturra. Tú tienes ganas de que haya juerga, ¿verdad? Pues se habrá, porque a mí no me asustas. Si dejas pasar o te rompo todos los cacharros en la cabeza. Haz lo que quieras, pero no pasa. ¿Por la fuerza? ¡Por la fuerza! Aquel folletín, ambientado en la España rural, se mantuvo más de un año en cartel, y eso que para entonces había estallado la Guerra Civil. Unos meses más tarde, en ese mismo cine de la Gran Vía madrileña, se estrenaba otro gran éxito. El día que nací yo, qué planeta rey. Era Morena Clara, película en la que Imperio Argentina cantaba algunos de los temas que la hicieron célebre. El día que nací yo, La falsa moneda, Échale guindas al pavo, canciones que en aquellos tiempos de guerra seducían al público de uno y otro bando. Morena Clara fue la única película que se mantuvo en cartel durante toda la guerra en los dos frentes. Gitanilla cruzada, Morena Clara. ¿Tú me crees, Mare? Yo sí, te creo. Pues con tu fe me santiguo y la tormenta apaciguo. No meneaste. Detrás de estos títulos estaba Florian Rey, un director que había empezado a rodar en el cine mudo y que luego, en el sonoro, supo conectar con el público a base de historias de corte costumbrista. En lo que a taquilla se refiere, fue el Amenábar o el Almodóvar de los años 30. En plena guerra, la recaudación en España de Morena Clara fue 20 veces superior a cualquier película americana estrenada en aquellas fechas. Alto, bien plantado, como muchos de los pioneros, Florian Rey entró en el mundo del cine por casualidad. El camarero, por favor, un coñac, por lo que te decía. Mira, voy a darte una carta de recomendación por lo que te van a recibir con las puertas abiertas. Se llamaba Antonio Martínez del Castillo y era aragonés, de la Almunia de Doña Godina.
Su primera profesión fue la de periodista. Era también un asiduo a la tertulia del Café Lisboa, y allí el dramaturgo Jacinto Benavente le dio una carta de recomendación para los estudios Atlántida, uno de los primeros que había en Madrid. A ver, bien, mire un poquito hacia allí, Pero- que le dé la luz en el perfil. Pero señorita... ¡Ay, qué bien! Para galán. Sí, que ya sé que usted es periodista o, Sí. no sé, o escritor. Sí, pero sí. vamos a ver, con ese perfil, ¿para qué quiere escribir una línea? Florian Rey quería ser guionista, pero acabó siendo contratado como actor. Como nombre artístico eligió el seudónimo con el que solía firmar sus artículos en el diario La Correspondencia de España. Lo contaba en una entrevista publicada en 1961. Escogí Florian porque suena bien en todos los idiomas. Elegí ese seudónimo sin propósito de que resultara sonoro, pero la verdad es que resultó serlo. Florian Rey fue protagonista de varias películas de éxito. Entabló amistad con el futuro director y también actor por entonces, Juan de Orduña, y juntos crearon la productora Goya Films. La primera producción que abordaron fue la adaptación de la zarzuela La Revoltosa, y la novedad fue que esta vez Florian ya no era el intérprete, sino el director. Después vendrían otros éxitos como El Lazarillo de Tormes, Gigantes y Cabezudos y sobre todo La Aldea Maldita, la única película española del periodo mudo que figura en las enciclopedias universales de cine. Contaba la historia de amor entre dos jóvenes a la vez que descubría la desolación del campo castellano. Esta maldita tierra no merece que tú llores por ella. Nada importa lo que se ha perdido. Somos jóvenes. Volveremos a empezar de nuevo. Pero no aquí, sino abajo, en el llano, donde la tierra es menos ingrata. O en la ciudad, Juan, en la ciudad. Este diálogo pertenece a la segunda versión de la película que Florian Rey rodó en los años 40, ya que la original era muda, aunque luego a una parte del metraje se le añadió sonido en París, a tenor del éxito internacional que estaba consiguiendo la película. Huyendo de los civiles, un gitano del Perche, sin cálculo y sin combina, que donde vino a caer. En 1927, un amigo recomendó al director que se pasara por el Teatro Romea de Madrid para ver a una joven que cantaba tangos dentro de un espectáculo de variedades. Se llamaba Magdalena Nile, aunque pronto sería conocida con el nombre de Imperio Argentina. Es una chiquilla, morena clara, con unos ojos, un lucero de bonita. Y baila y canta. El director quedó fascinado con su belleza y simpatía y decidió ficharla para su película La hermana San Sulpicio, una comedia sobre una monja que decide abandonar el convento. ¿No saben vuestra reverencia que me he casado? Siempre de tan buen humor. ¡Qué gracia tiene! Pues no dice que se ha casado. Lo que no se le ocurra a ella. A partir de ese momento, los destinos de Imperio Argentina y Florian Rey quedaron unidos durante más de 10 años. Él aportaba su buen hacer profesional y ella la gracia y el salero, además de su excelente voz en las canciones y una sonrisa que iluminaba por sí sola la pantalla. ¿Se puede saber de dónde ha caído? De una estrella. Tú ya sabes que cada mortal tiene su planeta en el firmamento. Pues del tuyo vengo a verte montar en un rayo de sol. Vamos a ver si me recibes con señorío. Pero su relación no solo era profesional, sino también sentimental. Yo admiraba mucho a Florian, muchísimo como director, como hombre de talento, y en fin, ya cuando ya trabajé con él, pues esas cosas que pasan, además físicamente era un hombre muy importante, cosa muy importante en la vida también. Que un hombre sea guapo, fuerte, grande, en fin, me gustó muchísimo. Una historia de amor complicada, ya que él estaba casado. En sus memorias, Imperio contaba que fue precisamente la esposa de Florian la que le advirtió de las intenciones de su marido. Imperio, mi marido está muy enamorado de ti. A lo que ella no tardó en responderle. Tú estás enamorada. ¿Enamorar? Eso es poco. La diosa. Y te desprecian con esa hermosura y esa fama de mujer decente. ¡Ole! Decente, sí señor. Yo no le he dado a los hombres más que fandanguillos a 5 duros. En 1934, Florian Rey pudo deshacer su matrimonio gracias a la ley de divorcio aprobada por la República y se casó con Imperio Argentina. Un matrimonio bastante peculiar, al menos si hacemos caso a algunos apuntes que la actriz daba en sus memorias. Mucho se rumoreó en su momento de la posible homosexualidad de Florian Rey.
¿Acaso su sensibilidad, su espíritu artístico estaban en la raíz de todos aquellos comentarios? ¿Qué puedo decir yo? Tan solo que a mí jamás me dijo que fuese homosexual, ni tampoco se comportó conmigo como homosexual. O unas páginas más adelante... Era tan suyo para según qué cosas que puedo decir que nunca lo vi desnudo. Pero en el cine todo eran éxitos. El novio de mamá, la versión hablada de la hermana San Sulpicio, Nobleza Baturra y sobre todo, como decíamos antes, Morena Clara, una comedia de enredo sobre dos gitanos denunciados por el robo de unos jamones. ¿No es más cierto que usted abrió la ventana para arrojar a su hermano que ya los esperaba los 6 jamones que tenía guardados el ventero? No, señor, yo no hice más que defenderme, porque este gachón se había quedado abajo. En cuanto me vi asomarme por la ventana, tiró una piedra que pegó en el techo y los 6 jamones se me vinieron encima. Mire usted, con la saludcita de mi madre que creí que eran 6 botijos. Fue la película más taquillera hasta entonces de la historia del cine español y la única exhibida a la vez en ciudades de los dos bandos. El público desafiaba a los bombardeos para acudir al cine a ver Morena Clara, que estuvo en cartel más de 4 años. Ya se ocultó la luna, luna lunera, y ha abierto su ventana la piconera mar y el piconero. En plena guerra civil, Florian e Imperio recibieron una invitación sorprendente. Hitler se había encaprichado de la actriz tras verla en Nobleza Baturra y les pedía a los dos que acudieran a Alemania para rodar algunas películas. Entonces yo me aprendí un saludo en alemán que decía Ich freue mich, Sie kennen zu lernen, mein Führer. Bueno, y el tío se creyó que yo sabía alemán. Dice, ¡ay, meine Kisler! Y digo, momento, aquí acabó el alemán. Fernando Trueba se inspiraría muchos años después en aquella aventura para hacer su película La niña de tus ojos. Antes de abandonar su patria, estos esforzados combatientes del séptimo arte son despedidos por el productor y artífice de esta entente germano-española, don Norberto Cantero, y las autoridades del movimiento, la Iglesia y una representación de la embajada del Tercer Reich. El equipo rodó 2 películas en Alemania, Carmen, la de Triana y La canción de Aisha. Era un rodaje doble. Primero rodaban las escenas en español y luego... Hemos cortado, que no se mueva nadie, que hay que hacer la versión alemana. Y luego se repetía lo mismo, pero en alemán, adaptando los diálogos y las canciones. El rodaje fue tan surrealista como muestra la película de Trueba. ¿Estos son los guerrilleros? Una docena, lo que marca el guión. O sea que para ti esta es la gente normal que se ve en una plaza de Ronda. Altos, rubios y con los ojos azules. Cuentan las crónicas que sí, que en una escena ambientada en Ronda, los figurantes que trajeron los productores eran todos altos y rubios. Pues no, mírate en el espejo. Los españoles somos feos, bajitos y renegridos. Y nos salen pelos hasta de la lengua. También está documentado el interés que el ministro de propaganda Goebbels mostró por Imperio Argentina. Mujer, hay que tener más aguante. ¡Aguante! Si me ha hecho un metisaca con la lengua el cojo ese que casi me desmayo. La idea era hacer más películas, pero en Alemania la situación política se complicaba cada vez más y más, y los productores tomaron una decisión. La película está cancelada. Nos mandan de vuelta para España. De Berlín salieron huyendo horrorizados después de la matanza de judíos en la noche de los cristales rotos. Para entonces, el matrimonio de Florian e Imperio ya se había roto. El porqué está en esta escena de Carmen la de Triana. ¿Qué sabes tú cómo se quiere en Sevilla? No, no te rías. Si tú eres de palo. Brillo como el mármol. ¿Tú serías capaz de quererme así? Estoy queriendo desde que te vi llorar esta mañana en el cuartel de Dragón. La actriz se había enamorado del actor Rafael Ribelles, lo que, por lo que contaba Imperio en sus memorias, causó algún que otro conflicto. Florian apareció encendido por la ira. Se arrojó sobre Rafael y los dos hombres furiosos se enzarzaron en una pelea, en el transcurso de la cual Florian apretó con su brazo la cabeza de Rafael y este aprovechó para morderle la mano. Tras su ruptura sentimental, Florian Rey siguió rodando películas, pero su cine entró cada vez más en decadencia. Separado de su musa, no consiguió encontrar la inspiración en sus películas posteriores al servicio de folclóricas como Paquita Rico o Marujita Díaz. A mediados de los años 50, Florian Rey abandonó el cine. Se marchó a vivir a Benidorm, donde abrió un pequeño restaurante y no se supo nada más de él hasta que el 12 de abril de 1962 los periódicos publicaron la noticia. A última hora de la tarde de hoy se efectuó el sepelio del que fue famoso director del cine español, don Antonio Martínez del Castillo, que popularizó el seudónimo de Florian Rey. Como muchos pioneros del cine, Florian Rey murió casi en el olvido. Al cumplirse los 10 años del entierro, sus restos fueron exhumados, pero al no ser reclamados por nadie, fueron depositados en la fosa común de la Sacramental de Alicante.
Allí, en el anonimato, reposa uno de los directores más grandes de la historia del cine español. Y llega el momento de jugar a las películas. Es increíble. En tu estado y quieres asistir a esa cena siniestra. No empecemos, son cenas muy divertidas. Si a ti te parecen siniestras, no irás a enfadarte porque a mí me gusta divertirme un poco. Cancélala. Quédate conmigo esta noche. Últimamente estoy algo deprimida. Acompáñame. Te sentará bien salir un poco. Ya verás cómo te animas. ¿Qué hay de divertido en invitar a un infeliz para burlarse de él? No es un infeliz, es un idiota. ¿Qué hay de malo en burlarse de un idiota? Para eso están. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Menuda pinta tienes detrás de este cacharro. Deberías de estar tocando en un piano de concierto y en una sala llena hasta los topes de un público vibrante. Por eso te pregunto, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo estar en dos sitios a la vez. Ah, no me hagas reír. Un pianista de fama internacional que no puede ni comprarse un coche. Es como si el mundo estuviera al revés. Ya vale, cierra el pico. ¡Aquí le tienen! Un virtuoso tocando melodías ramplonas. ¿Por qué no le dan un piano de cola? ¡Un hermoso piano de cola para tocar buena música! Entonces sabrán de lo que es capaz. Johann era un prisionero que solía molestarla y ella me pidió solamente que le trasladara. Pero no sé por qué. De pronto me vino a la memoria la historia de Salomé. Y no pude resistirme. ¿Lo ve? Es un pasaje bíblico. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. El juego reunía dos películas francesas y una italiana. Empezábamos con un título de los años 90, La cena de los idiotas, dirigida por Francis Weber en 1998, y tras el diálogo escuchábamos al músico de jazz belga Philippe Catherine interpretando el tema central de la película. A continuación, otra cinta francesa pero más clásica, Tirade sobre el pianista, de François Truffaut, protagonizada por Charles Aznavour en 1960. Su tema musical era obra del compositor habitual de Truffaut, Georges Delarue. Y terminábamos con Dirk Bogarde recordando lo que hacía su prisionera Charlotte Rampling cuando estaban en el campo de concentración en Portero de Noche, de Liliana Cavani. El tema que suena de fondo es la canción de Marlene Dietrich que Charlotte baila en la escena más famosa de la película, llevando puestos únicamente unos pantalones con tirantes, unos guantes y una gorra de las SS. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Estamos en plena Semana Santa y el capítulo de hoy de nuestra enciclopedia tenía que tratar obligatoriamente el tema. Vamos a hablar de Cristo en el cine, pero centrándonos sobre todo en los Jesucristos diferentes y polémicos que nos han mostrado algunas películas. En 1916, David Ward Griffith, uno de los pioneros del cine, rodó Intolerancia, una película dividida en episodios históricos en la que el personaje protagonista de uno de ellos era Jesús.
Un momento. Para esto. Cuando los productores vieron las primeras imágenes, pusieron el grito en el cielo. No era la imagen de Cristo que se daba en la película lo que les molestaba, sino una escena concreta. ¿Un poco de vino antes de que partáis, nobles amigos? Aquella en la que Jesucristo conseguía que no se terminara el vino en las bodas de Caná. Y es que en aquellos días estaba a punto de entrar en vigor la ley seca en los Estados Unidos. Esto es intolerable. Cristo incitando al vicio. El cine llevaba pocos años de historia, pero ya entonces quedó claro algo que hoy en día todavía sigue vigente, que es difícil rodar una película sobre Jesucristo y evitar la polémica. Que se lo digan si no a los Monty Python cuando hicieron La vida de Brian. Lo contaba John Cleese. La gente portaba pancartas y se arremolinaba fuera del cine, lo que sin duda nos vino de perillas al incitar a millones de personas a que la vieran, y que si no, no habrían ido. Y en una de las pancartas ponía Monty Python es un agente del diablo, y yo entonces pensé, Dios mío, ojalá ganara yo el 10% de lo que él gana. En 1927, con la película Rey de Reyes, el especialista en superproducciones, Cecil B. DeMille, sentaba las bases del, digamos, cine oficial de Cristo. Gran espectáculo, respeto a los evangelios, escenografías copiadas del arte religioso y aire generalizado de solemnidad. Y Jesús, ya bautizado, al regreso del Jordán se fue a las montañas, y con el bautismo vino a él el Espíritu Santo. Y oyó una voz del cielo que decía: este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Casi todas las películas oficiales de la vida de Jesús se han ceñido a este estilo. Títulos como La historia más grande jamás contada, de George Stevens, El Rey de Reyes, de Nicholas Ray, o El Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que es la que para la Iglesia Católica más se ciñe a los evangelios. Lama sabachthani. Está invocando al profeta Elías. No está invocando a Elías. Cita las Escrituras. Incluso ahora clavado en la cruz, cita las Escrituras. Los problemas para representar a Jesús de forma respetuosa son tantos que muchos guionistas han optado por utilizar al Mesías como personaje secundario o incluso como estrella invitada a la que solo se le ve de lejos, de espaldas o mostrando tan solo una mano o un brazo. ¿Le has visto? ¿A quién? Al hombre que ha pasado. Yo estaba allí. Se paró aquí y me miró. Me miró a los ojos. Creí que iba a hablar, pero no lo hizo. Solo sus ojos hablaron. Es lo que ocurría en Ben-Hur, La túnica sagrada o Barrabás, películas en las que Cristo era un personaje secundario al que oíamos hablar, pero del que nunca veíamos su rostro. La figura de Jesús ha sido tratada en toda clase de géneros. Son muchos los senderos que conducen a Dios. Dramas, obviamente, pero también musicales, peplums o incluso comedias. Perdona, señor. ¿Qué queréis? Es que veníamos y yo hablándolo por el camino. ¿Cómo era aquello tuyo de yo soy no sé qué y no sé cuánto? Será lo de yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre. O yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Estás tomando nota? Pero si me acuerdo de memoria, ¿cómo va a olvidar estas cosas? Este era Jesús Bonilla haciendo de su tocayo en Así en el cielo como en la tierra, la película de José Luis Cuerda. Pero hay más. Brian, the babe they call Brian. Mel Brooks también bromeaba con los evangelios en La loca historia del mundo, en la que él mismo hacía de camarero de la última cena. ¿Todos van a tomar sopa? Por favor, tenemos que hablar. Esta es nuestra última cena. Sí, y mi primer trabajo. Una pequeña pregunta y os dejaré en paz. ¿Solo una nota o cuentas separadas? Fuera. Bueno, está bien. Jesús. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú quien ha dicho qué? ¿Qué? Nada. Luego, por si fuera poco, aparecía Leonardo da Vinci. Leonardo. Buonasera. Un momento. Déjalo. Hemos encargado un retrato del grupo. Hay otras, pero sin duda la comedia más famosa en torno a Jesucristo es La vida de Brian. ¿Quieren callar, por favor? ¿Qué ha dicho? Creo que ha dicho bienaventurados los queseros. ¿Por qué precisamente los queseros? Hombre, no hay que tomarlo literalmente. Se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. En realidad había truco porque lo que los Monty Python contaban no era exactamente la vida de Jesucristo, sino las andanzas de un personaje coetáneo suyo al que confundían con el Mesías. ¡Ay, el Mesías! Yo no soy el Mesías. Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios. No soy el Mesías. Haced el favor de escuchar. Solo el verdadero Mesías niega su divinidad. ¿Qué? ¡De acuerdo, soy el Mesías!
¡Lo ha dicho! ¡Es el Mesías! Música en lugar de humor y un punto de vista cercano a la contracultura de los años 60 era lo que ofrecían dos musicales estrenados en 1973. Uno era Jesucristo Superstar, de la que luego nos hablará Bourbon. El otro, Gospel, en el que los apóstoles eran un grupo de hippies y Jesús un juglar que transmitía con música su mensaje. Como ocurriera con Jesucristo Superstar, la película no fue bien recibida por los católicos conservadores. Hay un exceso de caprichosa fantasía. La figura humana y divina de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, se ha deformado lamentablemente. Aunque finalmente acabarían incorporando sus canciones al cantoral de misa. Música y comedia también se mezclan en una película maldita y de culto del cine americano, Greaser's Palace, dirigida en 1972 por Robert Downey Sr., el padre del actor Robert Downey Jr. Transcurre en el oeste y el protagonista es un personaje estrafalario del que nunca se dice que es Jesucristo, pero que camina sobre las aguas, sana a los enfermos o resucita a los muertos y cuya única ambición parece ser la de cantar en un escenario. Mr. Greaser, give me a chance up there, baby. What? Give me a shot. Take it. Well, I'm a killer dilla daddy with a peg in my pants, and I'm a groove juice Jackson. Won't you give me a chance? A solid sender. So daddy beat me to the bar. No solo las películas levantan polémica cuando tratan la figura de Jesús desde el punto de vista cómico o musical, sino también cuando se le muestra demasiado humano. Si era un hombre, sería como los otros, ¿no es cierto? Podía reír, ¿no? Y podía toser. Aunque se le muestra serio y circunspecto, caminando lentamente, con las manos de esta manera, cuando debía de caminar como todo el mundo. En su película La Vía Láctea, Buñuel nos presentaba a un Jesús que se reía con sus amigos, tenía hambre y también hermanos pequeños. Nos hemos retrasado. ¿Qué hora es? Pronto la hora sexta. Tengo hambre. Maestro, ¿qué hay? Los invitados ya han llegado, así como tu madre y tus hermanos. La película fue tratada de irreverente por el Vaticano. Eso es blasfemar. Como también lo fue La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. En su película, el director americano mostraba a un Jesús atormentado y lleno de dudas sobre su propia naturaleza. ¿Cómo puedo ser yo el Mesías? Cuando aquellas gentes estaban torturando a Magdalena, yo quería matarlos. Entonces abrí la boca y surgió la palabra amor. ¿Por qué? No lo entiendo. Ya en la cruz, Jesucristo sufría su última tentación. Soñaba que un ángel se le aparecía, le salvaba y le permitía vivir como un hombre normal. No he de ser sacrificado. No, tú no. No soy el Mesías. No lo eres. Luego están las películas que no giran en torno a Jesucristo, sino a actores que van a representar escenas de la pasión. Es el caso de la canadiense Jesús de Montreal, que fue nominada al Oscar, o de la mexicana El Elegido. Es una bendición del cielo que tú vayas a ser el Cristo. Pues para mí no es ninguna alegría. Es como una maldición. Ya mi jefe hizo 3 Cristos y se murió. Quiere que me pase lo mismo. No, él no murió. Dios premió a tu padre por encarnar su imagen entre los hombres. Esas son tarugadas. Ahora que murió mi papá, yo pienso trabajar muy duro para que nada les falte. Pero eso de cargar la cruz, por esta cruz que no lo voy a hacer. En España tenemos el clásico El Judas de Ignacio F. Iquino, en la que el protagonista representa a Judas en la pasión del pueblo de Esparraguera y acusa de cometer un robo al actor que interpreta a Jesús para hacerse así con su papel. Qué inseguro está Soler. No marca las frases, no matiza como es debido. ¿Es que tú lo harías mejor? Si algún día interpretara el Jesús. Capítulo aparte merece la película Proceso a Jesús, de José Luis Sáenz de Heredia, en la que un grupo de actores sefarditas representa un juicio a Jesucristo de cara al público. Lo que vamos a realizar aquí es una sincera y honda revisión del proceso a Jesús de Nazaret. Nosotros, que somos todos hebreos, nos preguntaremos hoy ante ustedes, ¿Jesús de Nazaret era inocente o culpable? Con arreglo a la ley judaica, ¿Jesús de Nazaret fue o no condenado injustamente?
El personaje de Jesús no aparece en la representación, pero toda ella gira en torno a su figura, y uno a uno van saliendo interrogados los distintos personajes de la Pasión. ¿Puedes explicar cómo tú, de este Jesús tan portentoso que ha hecho tantos milagros delante de tus mismos ojos, has podido llegar a renegar, y nada menos que 3 veces? Responde, ¿renegaste de él, sí o no? Sí, le negué. Me desmoralizó que lo apresaran, fui un cobarde. ¡Basta! Aunque la película divulgaba la tesis del Concilio Vaticano II, no pudo evitar que el Opus Dei cargara contra ella, la boicoteara e hiciera que su estreno en 1974 pasara casi desapercibido. Y es que, en cuanto se saca a Cristo de las películas tipo estampa, inevitablemente llega la polémica, lo cual no deja de ser llamativo, tratándose de un personaje que tiene más de 2000 años y que sobre el papel no es lo que se dice muy cinematográfico. En torno a él no hay sexo, no hay acción ni suspense, poca violencia también, al menos si dejamos a un lado el sadismo brutal de La Pasión de Mel Gibson. Y encima, todo el mundo sabe de memoria tanto el argumento como el final. La crucifixión. Molesto, ¿eh? Podría ser peor. Podían coserte apuñaladas. ¿Apuñaladas? Eso dura un momento. La crucifixión dura horas. Es una muerte lenta y dolorosa. Pero por lo menos es al aire libre. Blazing saddle, he wore a shining star. His job to offer battle to bad men near and far. He conquered fear and he conquered hate. He turned dark night into day. He made his blazing saddle a torch to light the way. Outlaws rule the west, and fear filled the land. A cry went up for a man with guts to take the west in hand. They needed a man who was brave and true, with justice for all as his aim. Then out of the sun rode a man with a gun, and Bart was his name. Yes, Bart was his name. Hace un momento hablábamos de Mel Brooks a propósito de La loca historia del mundo. Este tema que canta Frankie Lyne pertenece a otra de sus películas, Sillas de montar calientes. Pero seguimos. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con Antonio Palacios, director del documental Los Negros, un film que acaba de estrenarse y que cuenta la historia de la esclavitud en España y más en concreto en Sevilla. Esclavos negros que fueron traídos desde África a partir del siglo XIV y que años después formaron una de las hermandades más famosas de Sevilla, los Negritos, una de las muchas que participa en las procesiones de Semana Santa en Sevilla. De todo esto hablamos con Antonio Palacios. No conocía la historia de la Hermandad de los Negros y yo creo que muchos de los sevillanos tampoco. Incluso la gente se pregunta, ¿los negritos les suena que puede ser de eso, de una población esclava negra de Sevilla, pero no tiene conocimiento de los pormenores, digamos, de la historia, ¿no? La ciudad recibe a los esclavos para que sean vendidos allí mismo o en otros mercados humanos europeos. En el puerto de las Mulas desembarcan siervos de distinta procedencia, la mayoría de ellos africanos. Y esto nos llegó de parte de la Hermandad de los Negros, ¿no? Y me leí el libro de Isidoro Moreno que habla de la Hermandad y descubrí una historia fascinante y me lancé a contarla. Salen del barco con argollas en los pies, el cuello y los brazos. A los más rebeldes se les marca la piel para que sean reconocidos y logran escapar. Le escriben una S y dibujan un clavo para decir que aquel ser humano es un esclavo. Las letras D, S, A significan que es de Sevilla. Había población negra, sino asiática, del norte de África, turcos. O sea, tenemos que tener una imagen mental de Sevilla como si fuera, yo qué sé, una gran metrópoli como ahora puede ser Nueva York, con una
cantidad de diversidad racial increíble. Sevilla es la ciudad de las oportunidades. Solo hay que saber aprovecharlas. La hermandad surge por el hecho de que muchos de ellos caían en desgracia por lo que fuera y tenían que vivir en la calle o dedicarse a la mendicidad o incluso a la delincuencia, o si estaban enfermos no podían ir a los hospitales de los blancos, podían trabajar en un hospital de blancos, pero no podían ser acogidos como pacientes. Entonces Gonzalo de Mena, el arzobispo de la época, se le ocurre esto, organizar una hermandad y un hospital que pueda acoger a toda esta población. Ya en el capítulo primero se deja a las claras el carácter étnico de la institución. Se establece que solo los negros podrán ser miembros de pleno derecho. Si un esclavo quiere entrar en la congregación, tiene que traer el permiso de su dueño. Al ingresar también se anota el nombre de su señor, atestiguando que se le ha dado el permiso para hacerlo. Lo que me ha gustado también mucho de esta película es haber puesto delante de la cámara actores profesionales y no profesionales negros. Por eso, porque no tienen muchas oportunidades de interpretar muchos papeles, ¿no? El precio de un esclavo depende del sexo, edad, la raza o el color. Lo más valorado es la juventud y la salud, pero muchos esclavos sufren enfermedades, como la tisis o la gota. Otros son cojos, tuertos o les faltan las orejas. Los que envejecen, enferman o nacen con alguna discapacidad son repudiados porque se considera que no pueden trabajar. En algunas obras de Cervantes o de Lope de Vega o alguna novela de María de Zayas, pues hay personajes negros, ¿no? En la población negra en aquellos tiempos pues era importante, ¿no? Y por qué no un papel secundario que lo haga un personaje negro, incluso corresponde con la realidad de la época. ¡Al cielo con ella! Más allá de la Semana Santa de Sevilla, me gusta mucho una escena de la peli Calle Mayor de Juan Antonio Bardem. ¿Qué pasa? Hola, es la escolta que irá en la procesión. Ya está a punto de salir. Vaya hombre, y por la Calle Mayor seguramente. Entonces la declaración de amor sucede eso, cuando está procesionando la protagonista con la mantilla y detrás del paso mientras la banda suena. No escuchamos lo que le dice, pero por la reacción en la cara de ella, pues se nota como casi de asusto, de pánico, de impresión de que alguien así le esté diciendo palabras de amor allí. Y después de repente para la música y este hombre le dice, grita como un te quiero. ¡Y te quiero! Se ve la reacción de todas las beatas de la procesión, un plano así muy cine soviético y como diciendo un poco de escándalo, ¿no? Creo que si la Semana Santa no es el tema, digamos, principal, o puede salir una cosa tan bella como esta, que yo creo que es una escena incluso académica que se enseña en escuelas de cine, ¿no? Para más INRI, todos los años pasan las mismas procesiones a la misma hora por los mismos sitios, lo cual convierte la Semana Santa en un rollo insoportable. Hay un director que me gusta mucho, que es Manuel Gutiérrez Aragón, que hizo esta película sobre la Semana Santa, ¿no? Que era casi experimental, ¿no? Sin narración, creo, música solo, y que ha quedado como para algunos, ¿no? Que quieren hacer una película sobre la Semana Santa parecida y tal, pues siempre queda como un referente. Suena el tambor en la noche de punta una voz. Me sigue llamando poderosamente la atención eso, historias ocultas que no se suele reflejar en el cine español, y hay muchos pasajes de la historia nuestra que no se tratan, ¿no? Y muchos personajes que no aparecen. Y así se cierran casi 5 siglos de historia en los que la hermandad estaba reservada a los negros. Ahora nosotros seremos los favoritos para portar las insignias. Y la hermandad pasará a tener un carácter más de barrio, representando la fe de los más humildes de San Roque. Me gustaría eso, seguir por esta senda, ¿no? De dar visibilidad o contar historias de la historia oculta de España o nuestra historia, ¿no? La libertad es el ángel que quiere alcanzar y resiste con él. Tradición y hermandad. Sucedió una noche. El cine clásico
en la SER. Es obra del compositor Mark Isham y pertenece a Nell, película dirigida y protagonizada por Jodie Foster en 1994. Su música nos sirve de transición para ir hasta nuestro siguiente reportaje. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? Estando como estamos en Semana Santa, el musical que os traigo hoy no podía ser otro que Jesucristo Superstar. Un musical que, como contábamos antes, levantó ampollas y provocó toda clase de disturbios y protestas por parte de grupos cristianos y también judíos, a los que no gustó la película porque decían que culpabilizaba a los hebreos de la muerte de Jesús. Sin embargo, el director Norman Jewison contaba que le mostró la película al Papa Pablo VI en el Vaticano y que le gustó mucho. Le dijo que no solo apreciaba el hermoso trabajo de rock cinematográfico que había hecho, sino que estaba convencido de que la película atraería a más gente al cristianismo. No obstante, el Vaticano no aprobaría oficialmente la película hasta el año 2000, cuando la música de Jesucristo Superstar se usó en un recital que formaba parte de las celebraciones del jubileo. Vamos a recordarla. What's the buzz? Tell me what's happening. 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 Why should you want to know? Don't you mind about the future? Don't you try to think ahead. En el principio no estaba Dios, sino este hombre. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Judas. Ya desde muy pequeño, Tim Rice, el autor del libreto de Jesucristo Superstar, se sentía fascinado con la figura de Judas. Siempre pensé que si algún día me convertía en escritor, Judas Iscariote sería un buen tema para tratar, una historia hecha desde su punto de vista. Lo que yo quería decir con mis palabras era algo así como ¿qué haría yo en su situación? Judas dice cosas con las que la gente se puede identificar y a partir de eso puedes sacar tus propias conclusiones sobre su personalidad viendo Jesucristo Superstar. Y así es, Jesucristo Superstar cuenta la última semana de la vida de Jesús de Nazaret, pero el gran protagonista de la película casi podemos decir que es Judas, un hombre que se debate entre la admiración y la decepción que siente por su maestro. Judas piensa que Jesús debe ser un líder político que libere a los judíos del yugo de Roma y no comprende su mensaje espiritual. Aunque no es el único que tiene dudas, el propio Jesucristo se atormenta con ellas. Lo contaba Ted Neely, el actor que le daba vida en la película. Jesús se está preguntando qué hace sobre la tierra. Son los últimos momentos de un hombre que está pasando de su condición humana a la divina y se cuestiona todo lo que hace porque sabe que su tiempo se acaba y de una manera compleja se pregunta qué ha venido a hacer aquí. Tim Rice escribió la historia y las letras de las canciones, a las que puso música el compositor Andrew Lloyd Webber. Pero nadie quiso producir la obra, así que lo convirtieron en un disco conceptual.
Andrew Lloyd Webber. La razón por la cual Jesucristo Superstar se editó primero en disco fue porque al principio nadie quería representarla en los teatros. Todos los productores de Londres me decían: debes de estar bromeando, fue el peor comienzo de la historia. En ese disco conceptual, Ian Gillan, el cantante del grupo Deep Purple, ponía voz a Jesús, y también participaban otros cantantes como Gary Glitter o Murray Head. De los actores que después participarían en la película, tan solo estaban en esta grabación Yvonne Elliman como María Magdalena y Barry Denning como Poncio Pilatos. Pero el disco resultó un fracaso en Inglaterra, en parte porque la BBC se negó a radiarlo al considerarlo sacrílego y blasfemo. Sin embargo, para Tim Rice, el que primero fuera un disco antes que un montaje teatral, también tuvo sus ventajas. Hacerlo primero en disco hizo que el libreto pudiera ser más contemporáneo, mucho más rock, dándole más energía, y así se pudo identificar más con el público joven. Todo eso lo dio la grabación del disco. Nosotros no lo apreciamos en su día porque, lógicamente, Andrew había escrito la música para el teatro y no para un disco. Pero hacer eso que se consideraba un error, al final resultó bueno porque la edición permitió hacer mejor nuestro trabajo y promocionó enormemente la obra, así que cuando el musical se estrenó en los escenarios, todo el mundo conocía las canciones. Finalmente, el musical se estrenó en Broadway en 1971, donde ya levantó las primeras polémicas. Posteriormente se estrenó en Londres y en 1973 dio su salto al cine en una película dirigida por Norman Jewison, que un par de años antes había triunfado con otro musical, El violinista en el tejado. You're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need to. Then I'll know it's all true. Come on, King of the Jews. En un principio encargaron al propio Tim Rice que escribiera el guión. Me pidieron que escribiera el guión y dije, fantástico. Al fin y al cabo la historia ya estaba ahí y también las canciones. Así que escribí un guión tipo Ben-Hur, con Jesús hablándole a una multitud de 20.000 personas, un ejército de romanos y otros excesos. Lo leyeron y me dijeron, esto costará unos 50 millones, olvídalo, y lo desecharon. Los guionistas que contrataron entonces trajeron ese nuevo planteamiento que era muy interesante, el de un grupo de jóvenes actores haciendo una versión de la obra en el desierto y en los tiempos actuales. Así es, el rodaje tuvo lugar en Israel, en un desierto cercano a Tel Aviv, en el valle en el que, según la Biblia, David mató a Goliat. El problema principal que tuvieron fue el calor, ya que las temperaturas rondaban los 40 grados y bailar y cantar con ese sofoco provocaba desmayos y deshidratación a los actores. Try not to get worried, try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's alright, yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Para hacer de Jesús se pensó en David Cassidy, un actor y cantante que por aquella época tenía mucho éxito y era un ídolo de adolescentes, pero este rechazó la oferta. Se hizo entonces un casting y a las pruebas se presentó un joven de 17 años llamado John Travolta. Pero finalmente el elegido fue Ted Neely, que con esta película debutaba en el cine. Teddy estuvo maravilloso, estudió a fondo el papel y tenía una voz fantástica. Mi escena favorita es la del huerto de Getsemaní, en la que él está solo y canta y actúa de maravilla. Norman Jewison ya me lo advirtió desde el principio. Ese tipo es excepcional, decía, y realmente lo fue. No tuvo competencia. If there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen
Surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? Después de Jesucristo Superstar, Ted Neely no siguió trabajando en el cine. Apareció en algunas series y películas de televisión, pero sobre todo se dedicó a representar el papel de Jesús durante los siguientes 40 años en distintas versiones musicales de la obra. Probablemente me habría divertido más interpretando alguno de los papeles que ha hecho Jack Nicholson en todo este tiempo, pero ser capaz de dar un toque de humanidad cada noche en cualquier lugar, ¿qué hay mejor que eso? Algo parecido le ocurrió a Carl Anderson, el actor que hacía el papel de Judas. Tras Jesucristo Superstar, tan solo participaría en 2 películas más, una de ellas El color púrpura de Spielberg, pero también se dedicó casi exclusivamente a representar en los teatros Jesucristo Superstar. Murió de leucemia en el año 2004. Come today, you could have reached the whole nation. Israel in for peace, he had no mass communication. Don't you get me wrong, don't you get me wrong, don't you get me wrong, don't you get me wrong. All I wanna know, all I wanna know, all I wanna know. Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? Jesus Christ, Jesus Christ, who are you? What have you sacrificed? La película tuvo una gran repercusión cuando se estrenó y también provocó altercados y protestas frente a los cines. Pero poco a poco la polémica se fue apagando y hoy en día Jesucristo Superstar se ha convertido en uno de los musicales más representados en el mundo, tanto por compañías profesionales como por grupos de aficionados. El año pasado tuvimos una mala experiencia cuando hicimos Jesucristo Superstar. ¿Ah, sí? Jesús era alérgico al cacahuete, se metió uno por la nariz y en el descanso le dio una urticaria terrible. En el segundo acto solo salieron Judas y Pilato. ¡Un desastre! Hubo que devolver el dinero de las entradas. Ted Neely no solo encontró un trabajo para toda la vida con la película, sino que también en ella conoció a la que se convertiría en su esposa, una de las bailarinas del coro. A la hawaiana Yvonne Elliman, que hacía de María Magdalena, tampoco le fue bien en el cine. Solo participó en un par de películas y siguió con su carrera musical grabando discos propios o colaborando con otros artistas como los Bee Gees o Eric Clapton, con el que también mantuvo una relación sentimental. El caso más curioso del reparto de la película es el de Paul Thomas, el actor que da vida al apóstol Pedro. Tras el estreno de Jesucristo Superstar, se convirtió en un prolífico actor de películas porno durante los años 70 y 80, y después pasó a dirigirlas, trabajo que sigue desempeñando en la actualidad. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Se acabó, hemos terminado por hoy, pero aún nos falta presentar la versión que cierra el programa, un tema muy conocido de Burt Bacharach de la película Dos hombres y un destino, Raindrops Kept Falling on My Head, reinterpretada por el grupo Transport 4. Os deseamos que acabéis bien la Semana Santa y os esperamos en el próximo programa. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez. Raindrops are falling on my head. I'm just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit those. Raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun and said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Cadena SER. La radio.